Luis del Pino es Radio Libertad. ¿Qué tal, don Guillermo? Don Luis del Pino, muy buenos días. Contento de habernos ganado ayer. Bueno, creía que a lo mejor por eso era que había tardado un poco su llegada, don Luis. Claro, es que no se puede uno quedar a ver el fútbol, ¿no? Bueno, venga, vamos con las noticias de las 7. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este lunes 23 de marzo contándoles que la CDU de Friedrich Merz arrebató al SPD su bastión de Renania-Palatinado, donde los socialdemócratas gobernaban desde hace 35 años. Los conservadores ganaron con el 30,5% de los votos, mientras el SPD se desplomó más de 10 puntos. La AfD marcó un nuevo récord en la Alemania occidental con el 20%, duplicando su resultado anterior y convirtiéndose en tercera fuerza de una de las regiones más prósperas del país. El hundimiento del SPD tiene implicaciones directas para la gran coalición federal. Desde Berlín, el propio partido reconoció su gran parte de responsabilidad en el mal resultado y habló de pérdida de autoridad negociadora frente a la CDU de Merz. El candidato socialdemócrata había anunciado su dimisión en caso de derrota. La AfD celebró el resultado como una victoria, aunque una coalición con los conservadores sigue completamente descartada. El gobierno más probable en Maguncia será una gran coalición entre el CDU y el SPD. Bueno, hoy lunes de resultados electorales, y además todos los resultados electorales apuntando en una misma dirección: derechización de la política europea. En Alemania, pues los medios titulan con la palabra colapso socialdemócrata, porque es un colapso. Ha perdido el Partido Socialdemócrata uno de sus principales bastiones, Renania-Palatinado, que no es una región muy grande de Alemania, pero sí es una de las más prósperas. Y gobernaban los socialdemócratas desde hace la friolera de 35 años, desde 1991. Y ahora han quedado segundos por detrás de la CDU de Merz. Y la sorpresa no, y la otra noticia de la jornada es que más que duplica su resultado la AfD, el equivalente de Vox allí, y se convierte en tercera fuerza con un 20% del voto. Lo cual es especialmente significativo porque Renania-Palatinado está en el oeste de Alemania, en la Alemania rica, en la antigua Alemania occidental. Hasta ahora la AfD había tenido unos resultados extraordinarios en el este de Alemania, la antigua República Democrática Alemana, la Alemania más pobre. Ahora, por fin, la AfD ha tenido su mejor resultado histórico en el occidente de Alemania, lo cual augura que va a continuar el cambio político. En conjunto, pues la izquierda se despeña, la derecha conservadora resiste, la extrema derecha, ultraderecha, derecha, como ustedes lo quieran llamar, a mí es que eso me importa un soberano bledo, se dispara hacia arriba. Primera lectura que se puede hacer, esa de la derechización de la política alemana. Segunda lectura, parece que la guerra de Irán no solo no influye para alimentar a los partidos de izquierda, sino que de hecho quizá penaliza. Ya no estamos en 2002, ya no estamos en 2003, ya no estamos en aquella época de la guerra de Irak y tal. Estamos ahora en otra pantalla, que dirían los aficionados a los videojuegos. Y ya lo de no a la guerra, oposición a Estados Unidos, oposición a Israel, pues lejos de proporcionar réditos electorales en Alemania, proporciona justo lo contrario. Luego vamos a ver qué ha pasado en otros dos
países europeos en las elecciones de ayer, y vamos a ver si se confirma lo que les estoy diciendo de que la política se derechiza. El no a la guerra no solo no aporta, sino que penaliza. La cuestión ahora es, ¿y qué va a pasar en Renania-Palatinado? Porque hasta ahora gobernaba la izquierda, gobernaba el Partido Socialdemócrata. ¿Y ahora que ha ganado la CDU de Merz? Bueno, pues entre la CDU de Merz y la AfD, es decir, el equivalente a Vox, tienen mayoría absoluta en Renania-Palatinado, a pesar de lo cual gobernarán los conservadores con los socialdemócratas, porque en Alemania funciona ese cordón sanitario a la AfD. Bueno, en Italia también fue jornada electoral, pero no para elegir a nadie, sino para pronunciarse en un referéndum sobre la reforma judicial que ha emprendido Giorgia Meloni. Escuchen. El referéndum sobre la reforma judicial impulsado por Giorgia Meloni registró una participación del 45,86% a las 11 de la noche de ayer domingo, muy por encima de lo esperado. Las regiones del norte y centro como Emilia-Romagna, Friuli y Lombardía lideraron la participación, mientras el sur se quedó rezagado. Los sondeos previos indicaban que una alta participación favorecería el sí, respaldado por Meloni, aunque el dato es tan superior a las previsiones que resulta difícil mantener esa lectura. El núcleo de la reforma es el cambio en la forma de elegir a los miembros del Consejo Superior de la Magistratura, el órgano que gobierna las carreras de los jueces. En lugar de ser elegidos, la mayoría pasaría a ser designada por sorteo. Sus defensores argumentan que acabaría con las facciones internas y la politización de la justicia. Sus críticos advierten de que podría abrir la puerta a candidatos poco cualificados. Los resultados definitivos se conocerán hoy tras el cierre de las urnas a las 3 de la tarde. No se requiere un mínimo de participación para que el resultado sea válido. Bueno, es un referéndum que dura 2 días. A mí la verdad es que esa costumbre me parece un poco... Sí, no sé, no me mola mucho lo de que las urnas se queden por la noche esperando a seguir la votación del día siguiente. Pero bueno, así es como está hecho en Italia, pues adelante con los faroles. El asunto es la reforma judicial. Lo que Meloni quiere hacer es cambiar el modo en que se elige el Consejo General del Poder Judicial de allí. Ya saben ustedes que el Consejo General del Poder Judicial es ese organismo en España que se encarga de los nombramientos. Pues hace falta un juez para la Audiencia Provincial de Toledo. Bueno, pues el Consejo General del Poder Judicial es quien designa a ese juez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema en España? Y en Italia, pues que el Consejo General del Poder Judicial al final son los partidos y las asociaciones de jueces, muchas de ellas próximas o vinculadas a partidos, quienes terminan eligiendo jueces para el Consejo. Y bueno, pues ya saben lo que significa eso, que si un juez quiere hacer carrera, sabe que tiene que aproximarse a los partidos o sabe que tiene que meterse en las asociaciones más significadas y más próximas a los partidos. Con lo cual, pues acaba politizado todo el alto estamento de la judicatura, que es lo que pasa en España y en Italia. ¿Qué quiere hacer Meloni? Pues muy sencillo, que la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial italiano sean designados por sorteo. Se mete a todos los jueces en activo en un saquito y se sacan los jueces que deben formar parte del Consejo. Oiga, ahí no hay ni la más mínima posibilidad de que ningún partido meta la mano, porque como es aleatorio, pues entonces da igual si te aproximas a un partido, si eres más de izquierdas, más de derechas, más medio pensionista, da lo mismo. Vas a tener las mismas probabilidades de ser elegido por sorteo que cualquier otro. Con lo cual, pues acabas de un plumazo con la politización del Consejo. O mejor dicho, acabas de un plumazo con la mayor parte de la politización del Consejo, porque me parece que en el proyecto de ley de Meloni hay una parte minoritaria del Consejo que sigue designándose por otros métodos, no por sorteo.
pero la mayoría del Consejo será por sorteo. Pues, oiga, sería una opción aquí que se eligiera por sorteo a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Así se acaban las mandangas. Eso acabaría con la corrupción de los nombramientos, porque en cierto modo es corrupción que el Partido Popular y el Partido Socialista y el PNV y ERC pongan ahí en el Consejo a sus peones. Pues no, el sistema de sorteo no acaba del todo con la corrupción, porque siempre cabría la posibilidad de que, hombre, alguien intentara comprar con promesas de favores mutuos a algún miembro del Consejo. Pero bueno, ya es algo menos estructurado y ya dependería de que ciertos golfos puntuales se dejaran comprar. Pero ya no existe una corrupción estructurada y organizada para terminar controlando todas las altas instancias de la judicatura, con el fin, por supuesto, porque para eso lo hacen los partidos, de que si alguna vez llega algún caso de corrupción a un Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal Supremo, pues hombre, allí haya los terminales de PSOE y PP para tratar de controlar daños. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a preguntar mañana por el tema, yo creo, en la encuesta. ¿Se debería elegir aquí por sorteo a los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, mientras que en España tenemos en Moncloa un inquilino antiespañol, pues resulta que en la Casa Blanca tenemos a alguien que hace exactamente lo contrario, reivindica el papel del descubrimiento. Y acaba de instalar Trump en la Casa Blanca una estatua de Colón. Ayer la Casa Blanca instaló una estatua de Cristóbal Colón de 4 metros de altura en los jardines del edificio Eisenhower. La escultura fue construida con fragmentos de mármol rescatado del fondo del puerto de Baltimore, donde activistas de Black Lives Matter arrojaron la estatua original en julio del año 2020. Las autoridades de Baltimore rechazaron instalar la nueva escultura, por lo que sus promotores la ofrecieron directamente a la Casa Blanca. La iniciativa fue impulsada por la Conferencia de Presidentes de Organizaciones Italoamericanas y se enmarca en la celebración del 250 aniversario de los Estados Unidos. Trump firmó el año pasado una proclama que declaraba a Colón héroe americano. Columbus Day, estamos de vuelta italianos, declaró el presidente. La estatua original había sido dedicada en 1984 por el alcalde de Baltimore y el expresidente Ronald Reagan. Allí en Estados Unidos el tema del Columbus Day, el día del descubrimiento, el 12 de octubre, se llama Columbus Day, Día de Colón, y se llama así porque fueron los italianos los que promovieron esa celebración. Como siempre, los españoles somos los más primos del planeta, dejamos que sean otros los que se lleven los méritos de lo que hacemos nosotros, es una cosa espectacular. Pero el caso es que Colón, el descubrimiento, las misiones españolas en el sur de Estados Unidos, Fray Junípero de Serra, todo eso se había convertido en objeto de odio para las ideologías indigenistas que lo que buscan es básicamente socavar lo que es el legado occidental en Estados Unidos. De lo que se trata es de criticar, presentar como negativo todo aquello que ha hecho Occidente a lo largo de los siglos. No era una campaña dirigida contra España. Era una campaña dirigida contra España, contra Inglaterra, contra los padres fundadores de Estados Unidos. Hemos visto cómo en Occidente se han tirado o vandalizado estatuas de Colón, de Fray Junípero Serra, de Nelson, de Winston Churchill, todo. Cualquier cosa que signifique orgullo por la historia de Occidente ha sido objeto de esa campaña anticolonialista, que en realidad es una más de las excusas del anticapitalismo, el antidemocratismo y el antiliberalismo de quienes trabajan para socavar a Occidente.
Bueno, y desde ese punto de vista hay que entender o hay que analizar lo que acaba de hacer Trump. Lo que acaba de hacer Trump es básicamente lanzar el mensaje de todos aquellos símbolos que derribáis, yo los voy a volver a poner en pie, lo cual, por cierto, recuerda mucho ese lema de Vox de levantaremos todo lo que derriben. Y ese es el camino. No se puede consentir que impongan sus símbolos, su relato, a aquellos pues que sí que tienen un pasado criminal, aquellos que sí que trabajan contra la democracia, contra la prosperidad de Occidente y contra la libertad. Hay que derribar sus símbolos y volver a alzar los nuestros. En España, la situación política empezó a girar en el momento en que se popularizó la presencia de la bandera de España en los balcones, es decir, en 2017. A partir de entonces ha sido imposible parar el cambio. El marido del exministro Miquel Iceta, el piloto Ángel García Rosique, fue nombrado consejero de una filial del consorcio Zona Franca de Barcelona en 2019 y mantuvo el cargo hasta junio de 2024. El consorcio está controlado por Pere Navarro, delegado especial nombrado por la ministra Montero y ex jefe del PSC antes que Iceta. La misma persona que colocó al marido de Iceta en el Consejo Público también vio cómo Iceta, ya como ministro de Cultura, contrataba en el año 2022 a su hija María Navarro en el ministerio tras una entrevista de 15 minutos a puerta cerrada. El entramado se complica con otro flanco. Fue el propio Iceta quien a través de Koldo García logró en el año 2021 un puesto de piloto en Iberojet para su marido. La matriz de esa aerolínea, Aboris, fue rescatada ese mismo año por Montero con 320 millones de euros de dinero público. Ninguna de las partes ha respondido a las preguntas sobre los motivos del nombramiento del piloto como consejero de una firma pública ni sobre su retribución, pese a que firmaba las cuentas anuales de la sociedad. Bueno, pues ya Koldo tiene compañía. Hombre, a Koldo recuerdan ustedes que le nombraron consejero de Renfe Mercancías, porque ¿quién va a saber más sobre el negocio del transporte de mercancías por ferrocarril que alguien que fue portero de discoteca? Y pues con el marido o pareja o lo que sea de Iceta, pues 3/4 de lo mismo. ¿Quién va a saber más para estar en el consejo de una firma pública que alguien que es pareja de un señor bajito y regordete que baila bien? Es de cajón. Tienen los méritos adecuados, que es ser amigos, amantes, compañeros, lo que sea, de las personas correctas. La verdad es que es una carrera, pues en fin, muy exitosa la de la pareja de Iceta. Le nombran piloto de una aerolínea, Iberojet, a pesar de que ellos mismos en sus WhatsApps decían que era un inútil. Le nombran también consejero de una firma, de una empresa pública. ¿Ven? No hay como echarse a Iceta de novio. Sí, bueno, ya sé que Iceta tiene un trago, pero bueno, oiga, el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Bueno, ayer entrevista de Abascal en el periódico ABC, donde analizaba toda la actualidad y lanzaba una serie de mensajes al Partido Popular. Por ejemplo, pues advirtiendo de que si el Partido Popular vuelve a repetir los errores de 2023 y vuelve a poner el foco, a concentrar sus esfuerzos en ir contra Vox, pues bueno, a lo mejor Sánchez logra repetir
su gobierno Frankenstein. Ya nos lo hizo Feijóo, con ayuda de sus medios amigos en 2023, le regaló a Sánchez otros 4 años y ahora parecen empeñados en lo mismo. Y Abascal pues se lo recordaba: vosotros veréis, pero ya lo hicisteis en 2023 y ahora a lo mejor lo volvéis a conseguir. Pero lanzaba también otro mensaje: Vox va a entrar en los 3 gobiernos autonómicos que se están negociando en estos momentos. Santiago Abascal anunció este domingo que Vox entrará en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Entraremos en los 3 gobiernos, afirmó en una entrevista en ABC, respondiendo directamente a las acusaciones de Feijóo de que Vox no quiere gobernar para evitar el desgaste. Abascal acusó a la dirección nacional del PP de ser quien más obstáculos está poniendo en las negociaciones. Las conversaciones han estado paradas por Génova, dijo, y exigió que cesen las filtraciones, las mentiras y la guerra sucia. Evidentemente las urnas han hablado, han dicho que deberíamos entendernos y también han dicho que Vox es más fuerte que antes y por lo tanto eso tiene que tener un reflejo en las negociaciones. No es nuestra prioridad, pero hemos dicho que sí, que entramos, entre otras cosas porque el señor Feijóo se ha hartado de decir durante muchas semanas que Vox es un partido que no se atreve a gobernar, que no quiere el desgaste de gobernar. Nosotros no solo queremos gobernar, sino que queremos ganar las elecciones y gobernar en solitario. Pero los ciudadanos no han querido eso todavía. Entonces nosotros, por supuesto, que hemos querido terminar con ese debate y con esa falacia del señor Feijóo, que solo quiere imponer un relato, es lo único que le preocupa en este momento, y hemos dicho que aparten esa cuestión del debate, que sí, que entramos en los gobiernos, que no se preocupen. Igual algunos de los dirigentes regionales del PP no querían que entráramos en los gobiernos. Bueno, pues que se lo agradezcan al señor Feijóo, que se ha hartado de decir que Vox no se atreve a gobernar. Abascal dejó claro que las consejerías no son la prioridad y que no hablarán de puestos hasta tener un programa de gobierno. Sus exigencias se centran en el campo, las políticas migratorias, las rebajas fiscales y el gasto ideológico. Sobre los plazos, descartó que haya urgencia por cerrar acuerdos antes de las elecciones andaluzas. Bueno, pues en estos momentos se están negociando los 3 gobiernos y el PP pues está entrando en una especie de pánico curioso. Ha movilizado a todos sus medios para arremeter contra Vox por tierra, mar y aire, sacando a rebotados de Vox, atizando a los medios de comunicación que apoyan a Vox, atizando a los propios dirigentes de Vox, incluida la familia de Abascal. Está muy nervioso el Partido Popular. Ya comenté la semana pasada que muy probablemente todo este ruido, toda esta acumulación de ataques se debe a que están intentando tomar la decisión de si adelantan elecciones en Andalucía o no las adelantan. Entonces intentan generar el ruido para ver, al sondear la opinión pública, si Moreno Bonilla podría revalidar la mayoría absoluta o no. Y de hecho anda por ahí Moreno Bonilla diciendo que estudia adelantar las elecciones al 31 de mayo. Si al final se deciden adelantar las elecciones al 31 de mayo, entonces no va a haber gobiernos autonómicos. Y no va a haber porque el PP no va a querer que los haya. ¿Por qué? Pues porque intentará, con la ayuda de sus medios amigos, utilizar la no conformación de gobiernos autonómicos para acusar a Vox de ser el responsable de no alcanzarlos y utilizar todo eso en la precampaña andaluza. Es decir, si ahora el PP adelanta las andaluzas, en vez de dejar que se celebren como tendría que ser en julio, pues entonces está claro que quiere ir a que no haya gobierno, a jugárselo todo en Andalucía y a tratar de machacar a Vox por tierra, mar y aire. Bueno, ¿qué quieren que les diga? El PP se va a pegar otro tiro en el pie. Lo malo es que de paso a lo mejor nos lo pega a nosotros y otra vez nos condena a tener que aguantar a Sánchez. Pero, chico, pues yo qué sé, si lo que les va es el mambo, pues ellos sabrán. Toda Europa va en una misma dirección. El PP se empeña en ir en la dirección contraria. Pues ¿qué quieren que les diga? El que quiera aprender, a Salamanca. Vamos con doña Diane Hernández para que nos cuente que trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diane.
¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le ponemos al tanto de las últimas noticias de Estados Unidos y el mundo. Donald Trump ordenó desplegar agentes del ICE en aeropuertos desde este lunes para compensar la falta de personal por el cierre parcial del gobierno. La medida fue anunciada en redes y ejecutada en menos de 24 horas, con Tom Homan coordinando el plan operativo. Los agentes no harán tareas técnicas, sino funciones de apoyo en seguridad, según el comunicado. El Departamento de Estado lanzó al final del domingo una advertencia global en la que pide a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero actuar con mayor cautela ante el incremento de los riesgos de seguridad asociados a las tensiones con Irán y la posibilidad de ataques contra intereses del país. Y el sistema eléctrico de Cuba volvió a colapsar este sábado, dejando a toda la isla sin suministro en lo que ya constituye el tercer apagón general en lo que va de marzo y el segundo en menos de una semana. En medio de la profunda crisis energética que atraviesa el país bajo la gestión del régimen castrista, todavía más de la mitad del país se mantiene a oscuras. Más noticias como estas en Voz.us, en nuestra aplicación y también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doña Diane.